Buenas tardes, en este video vamos a hablar de las diferentes estructuras cristalinas que se pueden formar dependiendo de los enlaces que estén presentes. Para eso tenemos que definir primero o identificar los tipos de sólidos que puede haber. Pueden haber sólidos amorfos o sólidos cristalinos. En los sólidos amorfos no hay un orden particular en el que están acomodadas las moléculas o los átomos, a diferencia de lo que se observa en los sólidos cristalinos, que sí hay un patrón repetitivo en toda la estructura del cristal. Dentro de los sólidos cristalinos se pueden encontrar sólidos iónicos, sólidos covalentes, sólidos moleculares o sólidos metálicos, que más o menos ya van a ir identificando que estos nombres o este tipo de sólidos dependen del tipo de enlaces que estén presentes en estas sustancias. Como lo acabo de mencionar, en los sólidos cristalinos hay un patrón repetitivo a lo largo de toda la estructura del cristal o del sólido. A esto se le conoce como celda unitaria, que sería la unidad de volumen más pequeña y que tiene todas las características que se presentan en el cristal. Es la unidad repetitiva. Entonces, hay diferentes tipos de células unitarias que podrían ser estas 7 diferentes que se presentan aquí, que serán como la cúbica simple, la tetragonal, ortorrómbica, romboédrica, etc. Y lo que va a cambiar es la manera en que están organizados los vértices y las aristas de cada uno de los prismas. O sea, si se fijan, son como prismas, pero tienen diferentes orientaciones, ángulos y tamaños sus aristas. ¿Ok? Una de las más comunes en la que nos vamos a estar enfocando sería la celda cúbica. Hay 3 tipos diferentes de celda cúbica. Sería la celda cúbica simple, la celda cúbica centrada en el cuerpo y la celda cúbica centrada en las caras. A cada una se le asigna unas iniciales por su nombre en inglés, que sería SCC, BCC y FCC. Entonces, en la celda cúbica simple hay 8 esferitas. Cada una de las esferas que vamos a estar viendo o mencionando representa un átomo, una molécula o un ion. Entonces, en la celda cúbica simple hay 8 esferas, cada una en una arista. Acuérdense que las aristas son la esquinita del prisma, cada una de las esquinitas del prisma en donde se unen las aristas. Estos son los vértices. Cada uno de los vértices en donde se unen las aristas está una esfera. Y aquí nada más hay 8, solamente en las esquinitas. Después, en la celda cúbica centrada en el cuerpo hay 9 esferas, porque son 8, una en cada vértice, y además hay una en la parte central del prisma. Entonces, por eso se le conoce como cúbica centrada al cuerpo. Y el otro tipo sería la celda cúbica centrada en las caras, en donde hay 8 en cada vértice, 8 esferas en cada vértice, pero aparte hay 6 esferas más, una en cada una de las caras del prisma. Entonces, si se fijan, podremos observar que hay diferencias en la manera en que están compactadas los átomos o las moléculas en cada una de estas organizaciones. Y la menos compactada, o en la que quedan más espacios vacíos, sería la celda cúbica simple, y en la más compactada de estas 3 sería la celda cúbica centrada en las caras. Entonces, dependiendo del tipo de enlace que hay, son los tipos de cristales que se van a presentar o que se van a formar. En el caso de los cristales iónicos o sólidos iónicos, las partículas unitarias, que sería cada una de las esferas que mencionamos, son aniones o cationes. Y la fuerza que las mantiene unidas es una atracción electrostática. Hay que recordar que las propiedades van a variar dependiendo del tipo de cristal y del tipo de enlace. En esta tablita vamos a encontrar la información general, pero vamos a tratar de enfocarnos, ahorita lo vamos a describir en las siguientes diapositivas. Para el caso de los cristales covalentes, las esferitas, o cada una de las esferitas o partículas unitarias de este tipo de cristales, son átomos, y lo que los mantiene unidos son enlaces covalentes. Para el caso de los cristales moleculares, las esferas representan ya sea átomos o moléculas y están unidas por interacciones débiles del tipo de las fuerzas de dispersión, fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno, que son interacciones intermoleculares. Y para los cristales metálicos,
sabemos que están compuestos o conformados por átomos metálicos y a su vez están unidos por enlaces de tipo metálico. Dentro de los cristales iónicos o sólidos iónicos vamos a ver algunos de los ejemplos más representativos. Hay que recordar que están formados por aniones o cationes, que son especies que tienen carga positiva o negativa, y normalmente se puede observar que los aniones y los cationes pueden tener diferente tamaño. Hay que recordar que cuando un átomo pierde electrones su tamaño disminuye y cuando gana electrones su tamaño aumenta. Es por eso que podemos observar esferas de diferente tamaño en una misma celda unitaria. Como en este caso, la esfera más grande representa al ion cloruro y la esfera más pequeña en color gris representa el catión de sodio. Los sólidos de este tipo son malos conductores de calor y electricidad, pero hay que recordar que al estar disueltos en agua, sí son buenos conductores de electricidad. Tienen puntos de ebullición alto y son estables, y la estabilidad va a depender del valor de la energía reticular que tengan, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Cuanto mayor sea el valor de esta energía reticular, quiere decir que es un compuesto más estable porque requiere más energía para separar sus iones. Vamos a revisar algunos ejemplos de los cristales iónicos más comunes. Uno de ellos sería el que se observa en el caso del cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene una estructura de celda cúbica centrada en las caras, y esa representaría la celda unitaria de todo el cristal que representa o que se observa en el cloruro de sodio. Cada celda unitaria está formada por 4 iones de sodio y 4 iones de cloro, que serían los iones de cloro en color verde y los iones de sodio en color gris. Algunos otros compuestos que tienen esta estructura similar de celda cúbica centrada en las caras en el caso de compuestos iónicos serían los halogenuros de litio, potasio y rubidio, y algunos sulfuros y óxidos. Otro tipo de cristales iónicos comunes son la celda cúbica simple que se observa en el cloruro de cesio, y hay que recordar que es celda cúbica simple porque la esferita naranja solamente están en los 8 vértices, y al centro hay un elemento diferente. La repetición o la esfera que se repite solamente está en los 8 vértices o en las 8 esquinitas. Por lo tanto, se le considera celda cúbica simple, y algunos otros ejemplos de este tipo de estructura se observan en el cloruro de amonio y en el cloruro de talio. La otra estructura muy común en el caso de los cristales iónicos sería la blenda de zinc o el sulfuro de zinc. Este tipo de estructura es una celda cúbica centrada en las caras, con 8 esferas en las esquinas y 6 esferas, una en cada una de las caras. Algunos otros ejemplos de este tipo de estructuras se observan en cloruro de cobre 1, sulfuro de berilio y sulfuro de cadmio. Los cristales covalentes o sólidos covalentes están unidos por la presencia de enlaces del tipo covalente, en donde se están compartiendo electrones. Estos sólidos son más duros y tienen un punto de fusión elevado, en comparación con los sólidos moleculares, en donde las interacciones son interacciones intermoleculares débiles. Algunos ejemplos de este tipo de sólidos serían el diamante, que es esta representación de la parte de arriba, y el grafito, que es la representación de la parte de abajo. Se puede observar en este tipo de cristales covalentes tanto estructuras tridimensionales como la que se observan en el caso del diamante, pero también se pueden observar estructuras en forma de cadena o estructuras en forma de lámina, que es lo que se observa en el caso del grafito. Aquí lo que vemos son 3 láminas en donde los átomos están unidos por enlaces covalentes, y cada una de estas láminas están unidas entre sí por interacciones de tipo Van der Waals. Es por eso que en el grafito se observa una fragilidad mayor a lo que se observa en el diamante, porque esas interacciones débiles entre cada una de las láminas hace que sea más frágil este tipo de materiales. Para el caso de los cristales moleculares o sólidos moleculares, son aquellos que están unidos por interacciones débiles como fuerzas de Van der Waals, fuerzas de dispersión, interacciones dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno, que son un tipo de fuerza de interacciones dipolo-dipolo.
Estos tipos de sólidos son quebradizos y son más débiles o son más, no son tan resistentes como los sólidos iónicos o los sólidos covalentes. Tienen puntos de fusión menores a 100 grados centígrados y normalmente las sustancias que son gases o líquidos a temperatura ambiente forman sólidos de este tipo de cristal molecular, como por ejemplo el argón, el agua y el dióxido de carbono. Por ejemplo, tenemos aquí la estructura del hielo, en donde cada una de las esferitas rojas con la línea gris, las dos líneas grises representa una molécula de agua. Entonces, dentro de la molécula de agua, los enlaces que están manteniendo unidos a esos átomos son enlaces covalentes, pero todas las líneas que se ven como punteadas, que es lo que une a todas estas moléculas, son interacciones de tipo puente de hidrógeno, que son interacciones débiles. Entonces, dentro de la misma molécula de agua hay enlaces covalentes, pero cada una de las moléculas se relaciona con las moléculas de alrededor por medio de puentes de hidrógeno, por lo cual son cristales menos resistentes. Los cristales metálicos, en cada uno de las esquinitas o cada una de las esferas está ocupado por átomos del mismo metal, a diferencia de lo que observábamos en cristales anteriores. En este tipo de cristales todas las esferas son del mismo elemento y tienen una estructura básica centrada en el cuerpo, pero también pueden observarse estructuras centradas en la cara, que es FCC, o estructuras hexagonales. Para la celda cúbica centrada en el cuerpo podríamos ver algunos ejemplos como para el hierro, el vanadio, el niobio y el cromo. Quiere decir que cada una de estas esferas representa a uno de estos elementos. Solo átomos de hierro o solo átomos de vanadio, etc. Para el caso de la celda cúbica centrada en las caras, se puede observar este tipo de estructura para el aluminio, el níquel, la plata, el cobre y el oro, y las estructuras hexagonales normalmente se observan para el titanio, el zinc, el magnesio y el cadmio. Habíamos mencionado que este tipo de sólidos tienen una gran fuerza de cohesión, y esto se debe a los electrones que están rodeando a todos los átomos, y que esos electrones no se atraen solamente por un átomo, sino por los átomos vecinos, y son buenos conductores de electricidad por ese flujo de electrones que existe a través de toda la red tridimensional. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.